Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Hoy les voy a contar un poquito sobre mi familia espiritual. Si bien les conté que yo solamente conocí una abuela biológica, tuve varios abuelos que eran espirituales, o también se le puede decir abuelo postizo, o abuelo del corazón, o abuelo del alma. Bueno, en sí era mi familia hospitalaria de alguna forma. Yo crecí hasta casi los 7 años en un lugar rodeado de enfermeras, eh, también de personas que concurrían a atenderse porque mi papá era el médico residente en lo que antes era el hospital de Pirarajá, que está ubicado en el departamento de La Valleja, en la localidad de Pirarajá, en la calle Olmos, sin número. Y allí crecí, nací en Minas, bien, y crecí en Pirarajá. Mi infancia fue una infancia hermosa. Siempre fui muy feliz de niña. Recuerdo cuántos compañeros o cuántos niños que se iban a atender esperaban la consulta jugando con nosotras en el patio del hospital. Recuerdo cómo los padres se juntaban para que pasáramos una hermosa Navidad y que recibiéramos todos nuestros regalitos de Reyes. Es por esta razón que estoy hablando de la preocupación de los padres para que la solidaridad, para que los niños tuviésemos nuestro Papá Noel y Reyes, que no subo este video creado para niños. No lo voy a subir para niños porque hasta el día de hoy yo creo en Papá Noel y Reyes, pero no quiero desilusionar. Sé que no es así y no quiero desilusionar a esos niños que sí creen en Papá Noel y Reyes aún. Algunos ya no, porque a veces en la familia hay problemas económicos y ya no se les puede dar un regalito, o porque ya crecieron y hay que decirles que, que Papá Noel y Reyes en realidad son los padres. Lo mismo que pasa con el ratón Pérez, que se te sale un diente y, y bueno, y supuestamente el ratón Pérez viene y te deja la plata. Bueno, este sigo contándoles mi familia del corazón, mi familia espiritual, esa familia con la que todos crecemos alrededor y que decimos tía, primo, abuelo, eran las enfermeras del hogar, las enfermeras que ya estaban por jubilarse. Yo nunca me voy a olvidar de la abuela Beba y la abuela Sista. Nunca me voy a olvidar del abuelo Cabeza y el abuelo Reina. No me voy a olvidar nunca de la tía Blanca, que era otra enfermera. Y no me voy a olvidar nunca de mis primos Diego y Gonzalo, Natalia y Pablo, por ejemplo, que no eran de sangre, no eran familiares biológicos, eran familiares que yo tomaba como familiares y que yo los quería como tal, porque eran los que estaban cerca, ya que mi papá nació en Salto, mi mamá nació en Florida, se casaron en Montevideo y la familia quedó en sus respectivos lugares. Entonces lo que yo tenía cerca
eran esas enfermeras con sus nietos, sus hijos. Lo que yo tenía cerca eran los vecinos, eran los amiguitos de la infancia y eran mi familia de la infancia. La tía Tatiana, la dentista, y sus hijos que íbamos a su casa y jugábamos y merendábamos allá. Es esa familia que nosotros, porque yo era una niña, nos formamos de pequeños. Eh, el otro día conversando con alguien que me conoce de niña y que bueno, que fue parte de esa historia, me decía, sí, la familia hospitalaria. Claro, porque a él le pasó lo mismo. Y a muchos de hijos de médicos, a muchos, eh, no solo médicos, los hijos de policías. ¿Cuántas veces? Porque papá y mamá, cuando son policías, por ejemplo, o enfermeros, o lo que sea, pasan muchas veces más en el trabajo que en casa. Entonces siempre vas a tener al, a un tío o una tía que es compañero de trabajo de papá o de mamá. Y eso me pasaba a mí. Y hasta el día de hoy, yo los veo y son mi familia, porque es lo que tenía cerca. Si bien tengo una familia biológica, también tengo esa otra familia, la familia con la que crecí más cerca. Y es algo que está bueno que muchas veces lo entiendan, porque los niños, y voy ahí también, yo recuerdo por ejemplo un sobrino que yo tenía, sobrino, sobrino político, digamos, porque no era de sangre, era el sobrino biológico de mi ex esposo. Y él decía que tenía tres madres. Él decía que tenía tres madres porque tenía a su madrina, tenía a... No, no tenía a su madrina, tenía a su tía, tenía a su madre y tenía a su abuela que era su madrina. Entonces, como eran ellas las que se ocupaban de él le decía mamá a todas ellas, porque desde que nació eran las que estaban con él. Y cuando en la escuela le preguntaban, ¿quién es tu mamá? Y él les decía, yo tengo tres madres, y la gente no le entendía. Porque también a veces un niño siente que su tía, su tío, su niñera, cumple también ese rol de mamá, porque lo cuida, porque está ahí, está presente, porque a veces mamá no puede estar. Y bueno, simplemente eso, comentar un poquito esa situación que muchas veces pasa y la gente no se da cuenta, que el tutor es el que cumple el rol o que es la niñera o que son los tíos o que es algún primo adulto también. Y bueno, es un poco de todo esto un entrevero, pero sentía la necesidad de compartirlo. Gracias.